Muy buenos días a todos y a todas. Les agradecemos su presencia en esta primera mesa de un día de trabajo en el que vamos a hacer la presentación, bueno, nuestras ponentes, que les agradecemos de antemano que hayan aceptado su participación. En el comentario del libro, precisamente Derechos Humanos y Equidad de Género. Bueno, creo yo que como ustedes sabrán, pues es un tema muy importante que, bueno, no deja de estarse tratando todo el tiempo, y máxime cuando el propio fin de semana tuvimos un evento también que refiere a estos temas. Y bueno, comentar que rápidamente, antes de hacer las debidas presentaciones de nuestras ponentes, que el trabajo, esta obra se conforma de 16 colaboraciones y curiosamente todas son participaciones femeninas. Bueno, esto ya creo que es mucho que señalar de momento, pero bueno, aquí quienes van a venir a comentar serán justamente las expertas en el tema. Bien, daremos inicio entonces en esta medida, pues, con la participación de la doctora Patricia Cursain Villalobos, que bueno, es ella investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, solamente que de momento está prestada a otra dependencia. Es directora de la Revista Latinoamericana de Derecho Social desde su fundación en el 2005 y forma parte de los distintos consejos editoriales y presidenta de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Bueno, que les comento, ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, dentro de lo que podemos resumir, porque es muy amplio su currículum, y bueno, pues tiene infinidad de libros, así como de colaboraciones y artículos en revistas, y pues el 14 de mayo del 2014 fue designada por el H. Senado de la República como comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI. Bueno, pues sin más ni más le damos la palabra a la doctora Patricia Cursain. Gracias, estoy apagando el telefonito. Disculpen, pero qué bueno que me recordó la maestra Álvarez de los teléfonos que luego suelen ser tan inoportunos. ¿Está prendido esto ya? Ya. Buenos días a todas, buenos días a todos. Bueno, pues me da mucho gusto volver al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al que vengo con cierta frecuencia naturalmente y con el cual sigo vinculada por la revista de Derecho Social, pero que de cualquier manera estoy vinculada con todas mis amigas y con todos mis amigos del instituto. Esta mañana me fui invitada, y cosa que agradezco muchísimo, tanto por Montserrat como por María del Carmen, de invitarme a presentar un libro que a la vez me invitó a mí a que coordináramos la exdirectora ahora Leoba Castañeda, con la idea de que participaran mujeres maestras que tuvieran la oportunidad. La convocatoria se abrió en general para todas las profesoras, principalmente busqué a las de posgrado, pero se les hizo extensiva la invitación a las maestras también de licenciatura. La participación, como la ven, pues para el número de profesoras que hay no es como que relevante, no cuántas quisieron participar. Pero eso nos indica también que muchas veces las maestras y maestros que no escriben, ojalá que esto cada vez se pueda ir mejorando y que haya más interés en participación en la investigación y en la explicación por escrito, también de las reflexiones, de las inquietudes y de aquellas conclusiones a que lleguen los profesores en sus diferentes materias. La razón de haber invitado, o el por qué se puede invitar a todos los profesores o profesoras, en este caso mujeres, era que la perspectiva de género, pues es un tema de trascendencia, es un tema transversal. No necesitamos irnos a tomar una sola materia como antes, acuérdense que se trataba, por ejemplo, de trabajo y decíamos mujeres y niños o mujeres y menores. En los juzgados civiles también eran los temas de familia, pero siempre relacionados también con la mujer y con los menores.
Todo esto ha variado y nos damos cuenta que actualmente en todas las leyes tenemos que encontrar siempre algo que nos refiera a la condición de desigualdad, más que de hablar en contra de las mujeres, sino de desigualdad. Porque yo entiendo perfectamente bien que el legislador, por ejemplo, en 1917, pues no pensaba que al reglamentar, que al hacer la Constitución, al redactarla, estuviera dejando fuera a las mujeres por discriminarlas como tal, sino que venían, pues la historia, que así venía siendo ya desde antes. No se nos olvide que traemos una muy fuerte influencia española y los españoles de los árabes, y que también entre los mexicanos, entre las poblaciones indígenas, también se daba el machismo. Entonces, bueno, no entiendo que haya sido una razón fundamental de discriminar, sino que esto fue a lo mejor poca visión y que solamente se alcanzó en el área de trabajo en 1917, cuando así el legislador reconoció que la mujer tenía igualdad, por ejemplo, al salario, que la mujer tenía que descansar con motivo del embarazo y demás. Y otra cosa importante fue que en la Ley de Relaciones Familiares de 1917 se permitió que la mujer pudiera disolver el vínculo matrimonial. Eso también importante. Y además, ya no sé, en la ley de 1931, por ejemplo, la Ley Federal de Trabajo, para señalar que las mujeres casadas ya no tenían que tener permiso del marido para trabajar, en fin. Bueno, este entonces es un tema decíamos, de transversalización, y por eso tuvimos una muy fuerte variedad, pero que a la hora de la hora, en los artículos, si ustedes ven, se van encajando, se van combinando, y resulta muy interesante. Yo me voy a permitir hacer aquí unas anotaciones muy breves sobre algunas de las autoras que no nos acompañan. Sara Bialotovsky, por ejemplo, escribió sobre las vestales, esas diosas romanas con que rendían homenaje a Vesta, y la personificación de los dioses de la mitología romana, como en la griega, igual correspondía a mujeres que a hombres. Ella hace esta relevancia y nos dice en su narración sobre la situación jurídica cuáles son los privilegios y los castigos, así como las festividades y la vestimenta de las diosas. Las vestales vivían en el templo de Vesta, en un atrio central. Se vestían con unas túnicas de lino blanco, cubiertas de una capa larga, recogida en el hombro izquierdo con un alfiler y peinadas con 6 trenzas. Es un encanto leer estos pasajes y conocer vestales de muy alto rango. Entre ellas había también diferencias de categorías. Y por ejemplo, una de ellas fue Rea Silvia, la madre religiosa, la madre de Rómulo y de Remo, que sus actividades eran siempre de importancia en la asistencia a sacerdotes y en la supervisión de las propias vestales. Es decir, ella tenía un rango muy alto. De verdad que vale la pena leer el artículo porque es muy interesante. Luego tenemos a Macarita Elizondo Gasperín. Ustedes saben que fue magistrada del Tribunal Electoral, una maestra muy, muy preparada también, todas ellas con doctorado, por supuesto. Macarita no solamente escribió sobre el electoral, sino que fue a ver la evolución en el reconocimiento de los derechos humanos y habló del desdoblamiento de las acciones individuales en materia de género. Relata la transformación de los derechos de las mujeres en algunas constituciones y resalta las aportaciones que México ha realizado en ese campo. Bueno, se refiere a la Constitución de 1917 que acabo de mencionar y a la Ley de Relaciones Familiares que también acabo de mencionar. Desde luego se refiere a la Constitución de 1917, cuando se reforma en 1953, muy importante, para reconocer la categoría de ciudadanas mexicanas, con todo lo que ello representa, y que, como hoy vemos, se llega a la paridad electoral. En 2002, ella dice, se tipificó el delito de discriminación por razones de género. En 2007 se expide la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, y así va sucesivamente encontrando la equidad en distintos campos de actividades y haciendo referencia a diferentes leyes. En materia electoral, el COFIPE primero se recomendó a los partidos políticos promover la participación de la mujer. Después se estableció la obligación de registrar candidaturas hasta de 40% de un mismo género y procurar llegar al 50% como hoy en día ocurre. La maestra Elizondo hace una reseña cuidadosa de los documentos internacionales que México ha adoptado
para la protección de los derechos de las mujeres. Luego continúa con el tema de la armonización legislativa en materia de sanciones por incumplir las cuotas de género de las capacitaciones y de los apoyos en los partidos políticos. Muy importante es el tema que trata sobre la información como elemento prioritario para conocer las rutas de acceso al poder político de las mujeres. También se refiere al reto de nuestra sociedad de enfrentar la violación a sus derechos, cómo hacerlos efectivos, y hace referencia al desdoblamiento de la acción individual como propuesta para combatir la violencia de género. El género como causa de discriminación, su artículo inicia con un tema, perdón, creo que aquí me faltó alguien, no sé de quién era él, de Marilena Mancilla Mejía, perdón, la doctora Marilena Mancilla Mejía. Ella habla del género como causa de discriminación. Inicia su artículo de una manera aparentemente sencilla, pero con una gran importancia, que es hablar sobre el concepto de género. Hace un análisis conceptual, el uso del lenguaje, la interpretación, y considero que se ha ido modificando y por ello resulta de interés leer su contribución al tema. Hoy se pregunta a la maestra Mancilla, ¿cuántos géneros hay? Con ese preámbulo continúa con opiniones sobre las mujeres que, como bien dice, van de lo sublime a lo cursi, no las mujeres, los comentarios, a lo ofensivo y a lo discriminatorio. Sus citas son muy interesantes, entre ellas está de Einstein, de Goethe, de Napoleón, de Jorge Eliot. Ojalá lo descubran ustedes en su lectura y vean los recuentos históricos que van de la antigüedad de la Revolución Francesa, del que pasa a la filosofía con citas de Kant, de Rousseau y otros autores de alto nivel, para llegar a la perspectiva de género del siglo XXI en México. Luego tenemos el artículo de la doctora Elodia Robles Sotomayor. Presenta un tema conmovedor para la historia de nuestro país, las Adelitas, un encuentro con la mujer mexicana, un reconocimiento a estas mujeres que tanto aportaron a la revolución social. Hace un análisis interesante que combina con las mujeres guerreras de las culturas antiguas como Coatlique y Cihuacóatl, y en un delicioso lenguaje nos lleva a las Adelitas hasta la globalización. Las Adelitas de hoy, dice, que de forma anónima, con su trabajo creativo, producen un importante porcentaje del Producto Interno Bruto en nuestro país y seguramente del mundo. Con sus reflexiones podemos revalorar a la mujer sin duda alguna. Y bueno, pues sí, nos llama Adelitas o llama Adelitas a todas estas mujeres que siguen trabajando muchas veces en el anonimato y que luego vamos a ver que hay otra referencia a este tipo de mujeres. Luego tenemos a Karina Gómez Frode con su pasión por el cine. Ella habla de la inclusión de las mujeres en el ejercicio del poder público. Se basa en un documental que se llama Las sufragistas, que seguramente lo han visto. Y como ejemplo de lucha de la mujer por sus derechos políticos, resalta las figuras de Hermila Galindo a la cabeza de las mismas, a quien desoyeron los constituyentes. Ese es un personaje histórico que de verdad es muy importante. Y se refiere también a Elvia Carrillo Puerto, la hermana de Andrés Carrillo Puerto. ¿Andrés era? Felipe Carrillo Puerto, me encanta cambiar el nombre. Entonces, pero también muy valiente la mujer, y que fue la primera diputada mexicana, pero en Yucatán. Luego tiene una referencia a Eufrosina Cruz Mendoza, muy ilustrativa, sobre lo que acontece aún en estos tiempos y cómo va incursionando la mujer en la vida política. Así se cuestiona sobre si las cuotas de género son discriminatorias o violan la igualdad de género. Y hace referencia al tema de las Juanitas, el escándalo político de apenas hace unos años que todos recordamos. Luego tenemos a Mireille Rocati Velázquez, que es la primera mujer que llega a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ella escribe sobre el reto de las mujeres en el siglo XXI y se refiere a la condición social y al reconocimiento de los derechos de la mujer en general. Luego tenemos a la doctora Elsie Núñez Carpizo, con un tema muy original, la moda, un problema de género. Este tema se correlaciona con la cultura y la socialización de la mujer. Tiene investigación muy interesante de autores extranjeros sobre el tema. Esta vinculación de la mujer con la sociedad es interesante porque sin duda refleja también la condición de las mujeres en una región y contribuye a crear el concepto de género. Y ciertamente recordemos el uso del pantalón y su aceptación o rechazo, la evolución que han tenido los jeans, que yo me acuerdo hace miles de años que
se les llamaban vaqueros, ahora son jeans, y generalmente era ropa que usaban los obreros, y usar un traje de mezclilla pues era una cosa muy pobrecito, ¿no? Muy corrientito. Y resulta que ahora encontramos las mejores marcas del mundo con las mezclillas, y ahora hasta las rompen para que parezcan más modernas y demás, ¿no? Entonces, bueno, es interesante de verdad ver esta transformación, y este es un ejemplo muy bueno. Y luego hace referencia también a las mujeres que se disfrazaron de varones para participar en algunos eventos. Bueno, y recuérdense de George Sand, aunque creo que no la menciona, pero también George Sand pues también es una figura femenina que incursiona en la literatura y demás como hombre siempre, ¿no? Y luego nos platica de Concepción Arenal, que se disfrazó de hombre para participar en las clases de la Facultad de Derecho en Madrid ante la veda que había a las mujeres para acudir a las universidades. Vean qué interesante todo esto. Margarita Palomino, la doctora Palomino, ella habla sobre los estímulos fiscales. En el tema de la distribución de la riqueza, resulta de interés conocer las reflexiones de la maestra sobre la igualdad, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. Entre otras aseveraciones se refiere a la equidad, que debe entenderse en sentido horizontal y vertical, es decir, que todos somos iguales, pero puede haber categorías entre los mismos iguales que atiendan al régimen fiscal y condición social, entre otras. Y aquí déjenme que les platique una broma que hace el queridísimo doctor Fixamudio. Algunas veces compartíamos en el Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces para levantarse, para pasar a un lado a otro, cualquier cosa, primero pase usted, Patriz, no, maestro, por favor, igual. No, digo, maestro, ya somos iguales. Me dijo, sí, pero siempre hay unos más iguales que otros, ¿eh? Entonces, es una frase muy simpática de él. Margarita Palomino plantea el tema de considerar a los hombres como proveedores y presenta un cuadro distintivo de la participación de los jefes o jefas de hogares con hijos y el promedio de horas dedicadas a las actividades según sexo. Hace una referencia al marco normativo de las políticas públicas con perspectiva de género que resulta importante para consulta y cierra con la política fiscal desde la perspectiva de género, algo que me parece también muy interesante. Luego tenemos a la doctora Socorro Apresa Salgado. También resulta muy interesante su análisis sobre los retos de la prensa escrita en el discurso que produce sobre la violencia contra las mujeres. Si no es que las faldas cortas produzcan violencia, ¿no? Lo que produce la violencia es justamente estas cosas. Ella encuentra, por ejemplo, que en el ámbito normativo interno, que no responde a los estándares internacionales, la respuesta a los retos es deficiente, tanto en el marco constitucional como en las medidas específicas de la radiodifusión, y habría que combatir la violencia donde se verifica que hay una desarticulación o un incipiente tratamiento del tema en el que tampoco hay directrices. Luego tenemos el artículo de Marta Patricia Irigoyen Troconis, que vuelve al tema de género en la Roma antigua y hace referencia a los antecedentes en la construcción del modelo femenino con la diferencia entre el pater familias y la mater familias, el régimen legal diferente en el que la segunda quedaba limitada rigurosamente tanto en su vida personal como en la familiar y la social. Desde luego trata el tema de la emancipación del género femenino y menciona que el patrón de la mujer en Roma se repite en distintas culturas y épocas, con restricciones de las mujeres y con el control masculino, y lo tardío en que la mujer llega a tener sus derechos o a conseguir sus derechos. De la doctora Cárdenas no digo porque aquí está, lo cual me da mucho gusto. De la doctora Rafael de la Madrid tampoco digo nada porque aquí está y también me da mucho gusto. De Susana Talía Pedrosa de la Llave, otra compañera nuestra de aquí del instituto. Ella presenta comentarios sobre las instituciones encargadas de erradicar los estereotipos de género en México. Además de hacer el análisis en la legislación mexicana correspondiente a los conceptos como equidad de género, estereotipo, género, perspectiva de género, paridad, igualdad, refiere esas instituciones rectoras en materia de género, entre las cuales están naturalmente el INMujeres, el Sistema Nacional DIF, la CONAVIN, la CONAPRED, las fiscalías y agencias del Ministerio Público encargadas de delitos cometidos en contra de las mujeres. Algo interesante es la referencia en el lenguaje, que a veces puede ser general y en otras debe ser específico, y sugiere que, como lo ha recomendado la CEDAW en su 36º periodo de sesiones, se utilice más la palabra igualdad como derecho humano.
Y me decían hace unos días, lo cual yo no he constatado, que la Academia Real ya señala que ya está correcto que hable uno solamente en un solo género, como antes lo hacíamos, que no tenemos que decir las y los y cómo están todos y todas, etcétera, ¿no? Lo cual a mí, no, yo sé que no es del agrado de todas las feministas ni de todas las que trabajamos en algún momento género, pero yo sí siento que por razones de, pues no sé, de brevedad, creo que muchas veces, pues hablar de un solo género y no de los dos, pues no resulta discriminatorio. Pero también recuerdo que ¿cómo se llama? Álvarez, la que fue gobernadora de Colima, Griselda Álvarez. Ay, perdón con la memoria. Doña Griselda Álvarez, por ejemplo, con quien yo tuve muchas conversaciones durante una temporada, ella decía, sí, tienen razón, puede ser lo mismo las que los, pero entonces ya no digan todos, sino digan todas siempre, ya siéntanse incluidos los varones. Entonces, bueno, pues también hay que considerarlo esto, ¿verdad? Luego tenemos mi queridísima Elba Cárdenas, que también está aquí, porque por lo pronto yo no tengo nada que decir sobre su artículo, que todas las que están presentes escribieron un artículo fantástico. Y luego tenemos el último que cierra el libro, que es de Ruth Villanueva Castilleja, de un tema muy interesante, que es el de las mujeres en prisión, que suele ser olvidado con constancia. Yo quiero solamente decir que en el tema que a mí me correspondió, se refiere a la corresponsabilidad que debe haber de hombres y de mujeres en la atención de las responsabilidades familiares y de las responsabilidades laborales. Por lo tanto, debe haber una coordinación entre el cumplimiento de mis obligaciones en el trabajo y mis obligaciones familiares. Pero para ello no lo puedo hacer yo me puedo organizar muy bien en lo personal, pero si no tengo las facilidades en el trabajo para poderme organizar, no lo voy a poder hacer. Y las familias necesitan atención, eso es definitivo. Entonces tenemos que buscar la forma en que hombres y mujeres, estoy hablando de hogares compartidos, estoy hablando de hogares en que son integrados por dos personas, que pueden ser del mismo sexo o diferente sexo, en que se tienen que dividir las funciones. Y como muchas veces aquí mismo en el instituto hemos encontrado compañeros varones, que cuando han nacido sus hijos, combinan con la esposa, unos trabajan en la mañana, otros trabajan en la tarde, y yo me voy a la conferencia y ahí te dejo al niño, y ahora yo ya me voy porque voy acá y tal. Y bueno, pero claro, estamos hablando de unos ciertos niveles, tanto de educación y de cultura, como también de condiciones de trabajo. Hay un convenio de la OIT, que es el número 156, en el que habla sobre este tema, y a mí me da mucho gusto que ya en la Cámara de Diputados hay una iniciativa que presentó, y bueno, y aquí ni modo, no me queda más remedio que decir, este proyecto de iniciativa es que presentó para que haya una coordinación en estas responsabilidades, sobre todo para igualar los pagos entre hombres y mujeres, pues la está presentando un diputado que se llama Juan Pablo Piña Cursaini, que es mi hijo, lo cual a mí me da mucho orgullo y ojalá que tenga suerte y que se la aprueben y que pueda pasar. Yo para terminar, no sé si me estoy excediendo de tiempo, ¿sí? Para terminar, solo quiero hablar que con motivo de mis funciones ahora en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un nombre tan largo para luego nada más decirle INAI, bueno, vemos que el tema de la información, el tema de la transversalización es evidente en este tema. Aquí encontramos que la transversalización de la perspectiva de género es importante, que la tenemos que asumir y por lo tanto debe haber metodología y principios y condiciones, estrategias, acciones, procedimientos, y hay que buscar que impacten las relaciones intergenéricas y buscar la equidad de oportunidades para hombres y para mujeres. Y ahí la información tiene un papel importante. Hay una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que dice que la participación activa de la mujer en pie de igualdad con el hombre en todos los niveles de la adopción de decisiones es indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Actualmente tenemos una población, bueno, ya habrá variado, pero las últimas cifras, 112.336.000 habitantes, de las cuales 57.481 son mujeres, es decir, sube más que hombres, que son 54.855.
Sin embargo, la participación de la mujer en la vida pública y la toma de decisiones es aún menor que los hombres. ¿Cuál es la participación de la mujer en los órganos autónomos? Algunos ejemplos que tenemos. En el COFESE hay una mujer y 6 hombres, o sea, comisionados. En el INE hay 9 hombres y 3 mujeres. En el Banco de México hay un gobernador y vicegobernadores, ninguna mujer. En la CNDH hay un presidente, pero por lo menos hay 2 visitadoras mujeres. En el INAI hay 7 comisionados, de los cuales 3 somos mujeres, porque el artículo 6 de la Constitución dijo que se procuraría la igualdad o la equidad de género, pero no dijo obligatorio, sí, se procuraría. Sin embargo, bueno, entre 4 y 7 pues no podían ser 3 de uno, 3 de otro y otro de cuál, o sea que ni modo. Eran forzosamente o 4 hombres o 4 mujeres y así quedó. ¿Por qué? Hay una razón. El número de personas que nos inscribimos para solicitar este trabajo, para ponernos a la orden en esas funciones, una tercera parte fue de mujeres, 2 terceras partes fue de hombres. Entonces yo no encuentro lógico que se haya decidido que hayan sido 4 varones y 3 mujeres quienes ocuparan en este primer grupo de comisionados con este recientemente creado Instituto INAI. Sin embargo, la Ley General de Transparencia sí señala que el Consejo Consultivo que en el Consejo Consultivo se garantizará la equidad de género, lo cual quiere decir que el Consejo Consultivo, que estará integrado por 10 personas, tienen que haber 5 hombres y 5 mujeres. Y este marco sigue exactamente la misma idea en los consejos consultivos que se crearán en los órganos garantes de los estados de la República. Y, por otra parte, al crearse el Sistema Nacional de Transparencia, bueno, en el INAI se reformó la estructura, ahora en 2014, para que hubiera una dirección justamente para atender temas de inclusión, temas de discriminación y principalmente igualdad. Entonces se ven los temas de género. Al construirse el Sistema Nacional de Transparencia, que se integra con los presidentes, bueno, con todos los órganos locales de toda la República, más con el Sistema Nacional, y que se representan por los presidentes, y se crearon comisiones, que son comisiones de toda la República también en todos los temas. En estas encontramos que se crea la comisión precisamente de discriminación, Comisión de Discriminación y Derechos de la Mujer o Igualdad, no recuerdo exactamente cómo quedó el nombre de la comisión. Pero esto quiere decir que ya a nivel nacional se toman en consideración estos elementos tan importantes. Ahora, la nuestra se llama Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género, y se aplican a todos los programas. Ahora preguntaríamos, ¿qué participación tiene la mujer en los 33 órganos garantes de transparencia que existen en la República? Pues fíjense que hay 44 mujeres y 63 hombres, lo cual no está mal, no hay una desproporción, pero tampoco tenemos que decir que forzosamente sean 50 y 50. Habrá veces que haya más hombres, a veces habrá más mujeres. Por ahora hay 44 mujeres, 63 hombres. Los comisionados cambian constantemente. En cada estado de la República sus definiciones son por diferentes años. En unos son de 5, en otros son de 7 años. Entonces no sabemos cómo va a estar cambiando, pero la mujer está presente. Ahora, en cuanto a los presidentes de los órganos garantes, también es una tercera parte de mujeres como presidentes de los órganos, empezando por el Instituto Nacional, que lo preside justamente una mujer. Ahora, quiero decirles que tenemos muchos estudios, pero entre las instituciones a las que más se ha solicitado información hechas por mujeres, formuladas por mujeres, es InMujeres. Hay en mujeres el 71.6% de las solicitudes de información provienen de mujeres, el 28.4% de hombres. Ahora, nuestras estadísticas son confiables naturalmente, pero tenemos que considerar que desde el momento en que no se exige que se dé una identificación para hacer una solicitud de información, pues una persona puede dar un dato que no sea el correcto, o puede poner un sexo que no sea el de él o de ella. Entonces no sabemos, pero por lo general, aunque no demos nuestro nombre,
Cuando nos preguntan el sexo, a lo mejor sí ponemos el qué es. Y esto es lo que nos da de resultado. Pero fíjense ustedes otro tema. Solicitudes de información según ocupación declarada por el solicitante. Eso es lo que me preocupa mucho. ¿Saben ustedes cuántas amas de casa han hecho solicitudes supuestamente? 32,530. En el ámbito académico son 310,000, o sea, es el 10% de lo que el personal de ámbito académico. Del ámbito empresarial tenemos 172,000, del ámbito gubernamental 107,000. Pero fíjense ustedes que bajo, 32,530 solicitudes de información por amas de casa, cuando muchas veces estas amas de casa deben estar buscando información acerca de los colegios, de las colonias, de los derechos, etcétera, sobre sus temas de agua, de pagos de prediales, etcétera. Tanta información de las obras que se van construyendo y eso de las escuelas, sobre los hijos, sobre el estado de salud, etcétera. Y el nivel educativo y porcentaje de mujeres que presentan solicitudes de acceso a la información, o sea, ya de mujeres en general, aquí viene también terrible el tema. Tenemos de posgrado 37,512, de licenciatura 152,000, nivel técnico 23,000, estoy cerrando cifras, bachillerato 26,000, secundaria 13,000, primaria 5,000, primaria incompleta 2,000 y sin instrucción formal 2,700. Quiere decir que entre más alto nivel se tiene de educación, se acude más al sistema de solicitudes de información y que entre menos educación hay, pues las mujeres participan menos, lo cual nos hace la reflexión de que es urgente seguir divulgando entre las mujeres el derecho que tienen a acceder a la información en todo, absolutamente en todo. A nivel internacional, quiero decirles que las mujeres en la India han utilizado la Ley de Derecho a la Información para obtener las pensiones de viudez que les debía el gobierno y para supervisar el correcto funcionamiento de los programas de empleo gubernamentales. Es decir, quiere decir que ellas, al estar preguntando y viendo las diferencias que había, lograron que se hicieran los pagos que les debían por pensiones de viudez. ¿Cuántas mujeres aquí no saben cómo hacer ningún trámite y no van al Seguro Social o al ISSSTE a pedir cuáles son sus derechos, naturalmente dando los nombres del asegurado, para poder obtener los beneficios? O mujeres que son abandonadas y que la familia se queda sin atención médica y no solicitan información para saber si tienen derecho y exigirlo. Bueno, y también en 2006, mujeres en el Reino Unido obtuvieron acceso a los registros de nómina de la British Broadcasting Company y encontraron que a las mujeres se les pagaba un promedio de 6,500 libras menos que a sus colegas hombres, lo cual resultó que en esta BBC cambiara públicamente sus prácticas. Es decir, si uno logra en algún momento señalar las diferencias que existen y las exhibe, pues yo creo que no queda más remedio que modificarlas. Yo creo que como conclusión, en el papel de la mujer en la transparencia es fundamental como una expresión democrática de participación social de este sector relegado históricamente en el ejercicio de tantos años, en el ejercicio de sus derechos por tantos años. Y la plena igualdad se logrará cuando las mujeres y los hombres tengan oportunidades semejantes para ocupar los mismos cargos en presidencias, rectorías, direcciones, facultades, instituciones públicas, cargos directivos en bancos, empresas, etcétera, sin que constituya un llamado de atención especial o se convierta en noticia. Porque ahora en el momento en que una mujer tiene un puesto nuevo, bueno, son miles de fotografías y son miles de noticias porque es el gran acontecimiento. Pero no ocurre cuando nombran a un señor, por ejemplo. Entonces ahí ya no, da igual, ¿no? Ya nombraron a un señor fulano y tal. Bueno, en algunos casos, no digo que no haya publicidad al respecto. Por mi parte, eso es todo lo que tengo que comentarles esta mañana. Muchas gracias. Y me respetó la tos. Agradecemos a la doctora Patricia Kurzan que nos haya hecho una sinopsis prácticamente de todos los
colaboradores de la obra, bueno, sobre todo para aquellos que no alcanzamos a terminar el libro, a leer el libro, ¿verdad? Y los últimos datos que también nos ofrece, bueno, pues son muy interesantes y, bueno, dado que también la institución es reciente, bueno, nos aporta, pues les digo, datos muy importantes. Bien, a continuación daremos la palabra a la maestra Lucía Rafael de la Madrid, no sin antes señalar parte de su currícula, si me permiten. Es licenciada en Derecho por la UNAM, cursó la maestría en la persona, en el Derecho, en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en Francia. Es maestra en Estudios de lo Femenino en la Universidad de París, ¿se dice 8? 8. Y doctora en Literatura Comparada y Estudios Femeninos de Género por la Universidad Nueva Sorbona, París 3. Es egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Es también columnista desde el 2010 del diario El Sol, en su columna Un Cuarto Propio. Es también, pues desde luego, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora de la especialidad en Derecho y Género en el posgrado de la Facultad de Derecho. Su línea de investigación es Derecho, en el Instituto es Derecho, Literatura y Género. Cuenta con, entre sus más recientes publicaciones académicas, del libro Género y Literatura hacia una perspectiva, otra del derecho, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y coordinó con María Teresa Priego la compilación Arte, Justicia y Género en la colección Derecho y Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fontamara. Es además escritora y poeta. Sin más, le damos el uso de la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer a tanto a Mari Carmen Macías como a Montserrat Pérez Contreras por la organización de estas mesas y por incluirme en ellas. Felicitar, obviamente, a la maestra Patricia, a la doctora Patricia Cursain, y por el trabajo que implica una compilación, que es un trabajo inmenso. Y bueno, yo me voy a salir, como decía la presentación anterior, la doctora Cursain, que mi texto era un poco sui generis, aunque en materia de género creo que está totalmente centrado, pero pues jugaré con la misma noción de sui generis. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, tuve el honor de transitar por las aulas de algunas de las grandes maestras que forman el índice de esta compilación. De hecho, duelo hoy, junto con las presentes, la dolorosa ausencia de la doctora Sarabia Lobstovsky, quien se nos adelantó el 21 de junio pasado. Me pregunto, y no logré conseguir la información, así que alguien me puede desmentir si me equivoco, si la velaron en la sala, en el auditorio Jacinto Pallares, como se merecía. Puedo decir, con respeto a todos sus colegas en la materia, que fue la mejor maestra en Derecho Romano, con la que contó la Facultad de Derecho al lado del doctor Floris Margadán. Ella fue no una vestal, de las que habla en su sapiente y riguroso estudio histórico que acompaña la compilación y cuya lectura es un placer desde las perspectivas históricas y jurídicas. Ella fue, decía ya, una magistrada romana, una autoridad frente a la cual nos cuadrábamos todas y todos, casi le temíamos, pero sobre todo bebimos de sus palabras la pasión por el derecho que ella vivía y nos marcó de muchas formas. Tuve la oportunidad de verla en la presentación de este libro en la facultad y como todas y todos los presentes ese día no imaginé que sería la última vez que la vería. Agradezco entonces el privilegio de haberla escuchado, emocionada, recitar sus últimas palabras, su amor por el derecho y posiblemente su despedida. Yo vengo entonces de estas maestras. Mi directora de tesis, que además lamento muchísimo que no esté en la mayor parte de nuestras colegas, y quiero aclarar que este texto habla precisamente de quienes están ausentes, en muchos sentidos, desde una perspectiva crítica y amorosa. Yo vengo de estas maestras. Mi directora de tesis, la doctora María Elodia Robles Quintero, me transmitió también en su aula, como en su apoyo en la dirección final de mi tesis, su respeto por las instituciones, la pasión por el derecho, el descubrimiento de la filosofía del derecho y, por ejemplo, a la doctora Patricia Cursain le debo ser parte del posgrado. Ahí confirmé y sigo confirmando mi pasión y una vocación por la docencia. A ella le agradezco la invitación a esta compilación y la posibilidad de participar en esta clase de eventos. Yo vengo de esta formación, vengo de estas miradas, vengo desde el riguroso, dicotómico, tradicional, institucional y patriarcal derecho
y con el amor de todo lo que recibí entonces, volví y trato de hacer mi trabajo desde adentro y desde afuera. Recuerdo que cuando iba a elegir mi tema para hacer la tesis, una de las personas que más me ha importado en la vida, abogado por supuesto, me hizo la discreta recomendación: no estudies los derechos de las mujeres ni el feminismo, no trabajes ese tema porque te pegarás una etiqueta y no es muy apreciada, escoge otro tema. Me recomendó. Tomando en cuenta la influencia que tenía en mi vida, tomé otro camino paralelo. Trabajé primero con Leticia Bonifaz y finalmente la conclusión con la doctora Robles, el apasionante tema del derecho a la diferencia en materia indígena. ¿Quién me diría que, como dice mi directora de tesis doctoral, Mireille Calgoubert, los temas de tesis no los elegimos nosotras, ellos nos eligen a nosotras o a nosotros? Sin despegarme nunca del todo lo que significa este derecho a la diferencia, regresé a mis preocupaciones, volví a los estudios de género, tanto en mi segunda maestría como en mi doctorado, y ahora es mi tema vértice. Con Virginia Woolf entendí que ser hija de un padre cultivado me permitió vivir la vida de una forma distinta de la mayoría de las mujeres. Que la mayoría de las mujeres puede, y entonces yo puedo ahora tener un análisis del patriarcado, del privilegio y también de la discriminación desde otros ángulos. Podemos, a partir de esa mirada, atravesar el derecho siendo formateada desde las formas jurídicas, y pude salir del derecho para... ese ha sido el mayor de mis privilegios, el de los privilegios que me ha dado la vida, saber ver el derecho desde dentro del derecho y desde fuera. Y es desde ahí que puedo verlo, entenderlo, reapropiármelo y amarlo desde tantos flancos posibles. Es desde ahí que comprendo la discriminación, la desigualdad, la no neutralidad de la ley y de nuestra cultura. Es desde ahí que puedo comulgar con algunos de los textos y también no congeniar con muchas de las posturas y análisis que se hacen en este libro, sin perder un ápice del respeto, la admiración de los temas de mis maestras y las colegas que exponen. Puedo sumarme a la reflexión o a la compilación de algunos temas e investigaciones como los que han hecho las presentes, y al mismo tiempo demarcarme de algunas de mis compañeras de publicación e invitarlas a echar un ojo a 40 años de estudios también académicos, también rigurosos, serios y diversos, como los estudios feministas de la mujer y de género. También con diversas especialidades, corrientes, perspectivas entre ellos, como lo han hecho algunas de ellas, es decir, de quienes están presentes y que sí vieron esa perspectiva. De eso se trata la academia, de familiarizarse con los temas de los que hablamos, de entender que siempre quedan cosas por conocer y por aprender, por descubrir, y de pronto entender que lo que siempre hemos visto de una forma específica, la podemos ver desde otra manera distinta. Puedo también, impresionada por las credenciales de mis colegas, consciente de su importancia en el seno de la facultad y de sus temas jurídicos, compartirles un acontecimiento reciente que me hizo pensar en ellas y que hace de este espacio, de este momento, de esta tribuna, el lugar ideal para instarlas, en tanto mujeres de poder, en tanto mujeres plenas, a hacer algo similar a lo que hicieron recientemente las grandes mujeres del poder en Francia, por aquellas que están entrando, por las que están por venir. El domingo 15 de mayo apareció en Francia el semanario El Diario del Domingo, una tribuna con el título No nos callaremos más, firmado por 17 mujeres de las más altas esferas de la política francesa, entre ellas Christine Lagarde, exsecretaria de Economía y ahora presidenta del Banco Mundial, Ramayad, exsecretaria de los Derechos Humanos, y Catherine Troutman, y no voy a decirles toda la lista porque si no me voy a echar los 15 minutos, 17 grandes mujeres, ministras, exministras francesas, que para mí son un gran ejemplo y que me parece una gran invitación a pensarlo desde todos los países, no solamente desde Francia. Un grito de hartazgo frente a una práctica común y ocultada. Quejarse de la recurrencia insoportable del acoso sexual en espacios del poder, normalmente ostentado por los hombres, es considerado como un símbolo de debilidad, explican algunas de ellas y algunas de las víctimas. Este documento surge días después de que Elena de Bost, adjunta del alcalde de Le Mans, denunciara el acoso sexual vivido por parte del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Denis Baupin, quien terminó por denunciar a pesar de negar los cargos. ¿Cómo suele ocurrir cuando una mujer denuncia temas de abuso de poder y de acoso y hostigamiento sexual? El medio suele justificarlo descalificando la realidad bajo el pretexto de guerras políticas entre hombres. Si las mujeres de poder o no nos sumáramos en defensa de nuestros derechos, a un ambiente de trabajo digno, a la exigencia de una ética necesaria,
pero no presente por lo regular en el cumplimiento de ciertos puestos de autoridad, esta cultura del menosprecio por la presencia de las mujeres en los ámbitos políticos, empresariales y universitarios, de ahí desaparecería, de ahí la importancia que encuentro en haber traducido para ustedes y compartir ahora este texto. Cito: nos comprometimos en la política por razones diversas, defendemos ideas diferentes, pero compartimos la voluntad de que el sexismo no tenga lugar en nuestra sociedad. Esa maldición no es propia de nuestro universo, lejos de ello, pero el mundo político tiene un deber de ejemplaridad. Aquellos que escriben las leyes, las votan, se encargan de aplicarlas, están obligados a respetarlas y por lo tanto a ser irreprochables. Hubo el caso de Dominique Strauss-Kahn, el caso Abajo las patas, y esta semana los testimonios alucinantes de 4 mujeres políticas acusando a Denise Baupin de hechos que implican acoso y agresión sexual. Esto concierne todos los partidos, todos los niveles del poder. Hemos decidido entonces tomar la pluma para decir que esta vez es demasiado. La omertá y la ley del silencio ya no son posibles. Hemos sido ministras, hemos sido diputadas, hemos sido políticas, y como todas las mujeres que han accedido a medios que anteriormente eran exclusivamente masculinos, hemos tenido que sufrir y luchar contra el sexismo. No corresponde a las mujeres adaptarse a esos medios, es el comportamiento de ciertos hombres que debe cambiar. No se puede decir a una mujer, cualquiera que sea su estatus, ya sea asalariada, estudiante, desempleada, madre, ama de casa o diputada, a propósito de un colega y además de sus magníficos senos, ¿cómo es ella? No se le puede decir como si nada, tu falda está demasiado larga, hay que recortarla, o ¿acaso llevas tanga? No se puede decir a quien cuenta públicamente un asunto de violación en el metro, es algo que no te pasaría a ti. No se puede meter las manos entre las piernas de una mujer y sostenerla del talle con las dos manos si ella no ha dado su consentimiento, y cuando una mujer dice no, es no, sin necesidad de insistir o de ejercer represalias. Esto que contamos le ha pasado a algunas de entre nosotras o a algunas de nuestros pares, pero el problema no está aquí, no está ahí. Esto ocurre todos los días a mujeres en el transporte, en las calles, en las empresas, en las facultades. Ya basta, la impunidad se acabó. Ya no nos callaremos más. Denunciaremos sistemáticamente todos los comentarios sexistas, los gestos fuera de lugar, los comportamientos inapropiados. Ya no nos callaremos más. Alertamos a todas las víctimas de acoso y agresión sexual a hablar de ello, a denunciar. Exigimos a nuestros partidos y a nuestros grupos políticos verificar esta clase de actos que han sido cometidos en su seno y, si es el caso, exigimos que ayuden a las víctimas a hacer estallar la verdad. Según una investigación de derecho hecha pública en 2014, a lo largo de su vida profesional, una mujer sobre 5 es confrontada a una situación de acoso sexual. Para cambiar las cosas, hay que tomar esta maldición desde sus ángulos, cambiar las mentalidades en el mundo político, en el trabajo, facilitar los procesos judiciales, alentar a la profesión de la salud a identificar las violencias. Este horror reposa en una idea fija: es mejor proteger a las víctimas. Hoy el arsenal judicial en Francia, desgraciadamente no pasa lo mismo en México, existe, algunas cosas existen, pero las leyes no son aplicadas suficientemente. El Código de Trabajo protege a las asalariadas, pero no es respetado, en eso pasa en todo el mundo. Ya hay muy pocas mujeres denuncian y muy pocas denuncias terminan en condenas. Diversas pistas deben ser estudiadas, ya que la mayoría de los casos, las mujeres que denuncian los hechos de acoso sexual pierden de facto su empleo, siendo entonces dobles víctimas. Para luchar contra esta doble penalización, hay que alentar a las empresas y a conocer y a respetar su obligación legal de proteger a las asalariadas y sancionar al acosador superior jerárquico o simple colega. Hay que educar a la población, deconstruir los prejuicios y los códigos, explicar sin cesar lo que es un acoso, hostigamiento o agresión sexual. Las mujeres deben poder trabajar, salir a la calle, tomar el transporte sin tener que recibir comentarios o gestos inapropiados. Nos hubiera encantado no tener que repetirlo, nos hubiera fascinado no haber tenido que escribir este comunicado, y firman las 17. En fechas próximas, cierro la cita. En fechas próximas, el rector de la Universidad, Enrique Graue, y la abogada general Mónica González Contró darán a conocer el nuevo protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual. Todas aquí sabemos, porque lo hemos vivido en carne propia, o porque lo ha vivido una colega, o peor aún, alguna alumna cercana, o bajo nuestra propia autoridad,
que es una práctica muy común en la universidad y particularmente, quiero decirlo, en la Facultad de Derecho se han hecho estudios. Este gesto encubierto por nuestra propia cultura y nuestra propia comunidad del acoso es una responsabilidad nuestra. ¿Por qué no seguir los pasos de estas iguales a ustedes? ¿Por qué no salirnos por una vez de nuestra necesidad de formar parte de este sistema al que formamos como maestras y lo fortalecemos exponiendo este problema? ¿Por qué no, por otro lado, y voy por otro sentido para cerrar con lo que empecé, pedir para Sara Bialobstovsky, en tanto mujer, maestra y notable de esta facultad amada, que le hagan un homenaje de la talla de sus iguales varones en la Facultad de Derecho, en la Jacinto Pallares, para poder comenzar a cambiar las cosas por las que están aquí, por las que están por venir. Ese es mi comentario sobre el libro, porque necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Y aunque reconozco el gran trabajo de consignación de información de muchas de mis colegas, también tendría muchísimo que decir sobre los otros artículos, en donde les pido no olviden que existen 40 años de estudios feministas y de género. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la participación de la doctora Lucía Rafael de la Madrid, sobre todo, bueno, pues poniendo los puntos sobre las i's, y yo creo que ya lo dijo todo ahí. Bien, continuamos con nuestra mesa y vamos a presentar ahora a la doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda. La doctora es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Fue premiada en su generación con los mejores estudiantes, de México. Es doctora en Derecho y egresada de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, fue reconocida con la presea Dignidad Profesional, otorgada el 12 de julio de 1995 por el propio presidente de la República. En su desempeño profesional se destacan, entre otros cargos, como jefa de sanciones en el Jurídico de Contraloría de la Federación, entre otros muchos más. Bueno, pues en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del DIF, primero como directora de Asistencia Jurídica y después como subdirectora general de Asistencia de Integración Social, coordinadora de asesores de la Procuraduría de Coordinación General y Desarrollo de la Procuraduría General de la República. Asimismo, asesora de la Subcomisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la H. Cámara de Diputados. También, por ejemplo, actualmente es directora general de Protección de la Infancia del Sistema Nacional del DIF. Bien, pues tiene mucha experiencia en la cuestión docente. Es catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y también de la Facultad de Derecho y la Coordinación de Posgrado de la Universidad La Salle. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, pues ha tenido muchas participaciones de autoría propia en algunas colaboraciones y publicaciones con más de 20 y en más de 100 conferencias dictadas. Bueno, pues ha sido también integrante de diversas agrupaciones como egresados de posgrado de la Facultad de Derecho, el Colegio Mexiquense de Abogados, entre otros. Bueno, pues sin más, me perdonan, en resumo su amplio currículum y pues le damos la palabra a la doctora Elba Leonor Cárdenas. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer término, agradecer cumplidamente a la doctora Montserrat Pérez Contreras y a María del Carmen Vázquez esta invitación a una presentación del libro, que como se ha dicho con antelación es producto de un trabajo de coordinación muy atinado por parte de la doctora Patricia Cursain Villalobos y de la doctora Leoba Castañeda Rivas, en su oportunidad la doctora directora de la Facultad de Derecho y la doctora Cursain como jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Muy en especial la doctora Cursain por la invitación que me formulara en esa oportunidad y que me ha permitido estar incluida dentro de este libro, que es una espléndida obra, y no lo digo por mi participación, lo digo por la participación de las demás, de distinguidas juristas, doctoras en Derecho, investigadoras de este instituto. Muchas gracias, doctora Cursain,
por ese privilegio. El tema que me ocupa en el ensayo que nos invitaron a participar es la perspectiva de género en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una reflexión que nos permitimos realizar, sobre todo para tomar en consideración que con todo y el avance que hemos tenido, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, buscando la igualdad entre el hombre y la mujer, tenemos todavía rezagos ostensibles, situaciones injustas, aquí ya se ha hecho referencia a algunas, que han necesitado, que han requerido la intervención de órganos jurisdiccionales, y en este caso me voy a hacer partícipe de una referencia específica acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como se recordará fue establecida en 1979. Es pues una reflexión acerca de la importancia de la perspectiva de género en algunas de las resoluciones de esta Corte Interamericana. Iniciamos con algunas referencias de conceptos, sobre todo de derechos humanos y qué entendemos por los derechos humanos. Hay diferentes conceptos, definiciones que pudiésemos abordar, pero en general retomamos la definición de Enrique Pérez Luño, quien, cito textual, los define como el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos de derechos humanos. Como ustedes saben, en el país, nuestra reforma constitucional de 2011 hizo posible ya la incorporación desde el primer artículo de la jerarquía de los derechos humanos y de la importancia también de los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte en materia de derechos humanos. Después hicimos una revisión breve también acerca de las diferencias entre sexo y género para arribar precisamente al concepto que es de transversalidad de género. En ese sentido, retomamos el concepto que nos proporciona la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como decía la doctora Cursain, del año 2006, esta ley, para ser precisos, Diario Oficial 2 de agosto de 2006, que habla de transversalidad y establece que es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas. Este es un término que resulta de trascendencia, inclusive a partir de la plataforma de la acción de la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de Naciones Unidas, que se celebró en 1995 en Beijing, también denominado Pekín. Decir que a manera de conclusión podemos retomar el término de transversalidad de género, que tiene que ver con un proceso por medio del cual todo sujeto, primordialmente la autoridad, interpretará cada aspecto de la realidad jurídica, social, económica, administrativa y política con una visión orientada al reconocimiento del impacto que su decisión pueda tener hacia los hombres y las mujeres. Esto de manera diferenciada, pero a la vez integralmente, promoviendo la igualdad de oportunidades de ambos géneros. Con base en esto, e independientemente de un breve desarrollo que hicimos del feminismo, nos remitimos a dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que son dos resoluciones, no son las únicas, hago mención y lo subrayo. La Corte Interamericana ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre casos concretos en donde tenemos precisamente una situación de desprotección acerca de los derechos de la mujer. Estos dos casos paradigmáticos, uno es el caso de Valentina Rosendo Cantú, es un caso de México, y el otro caso se trata de Chile. En gran medida quisimos retomar este tema porque tuvimos oportunidad de platicar con Atala Rifo aquí en la Ciudad de México cuando ella estuvo presentando su caso en alguna oportunidad ante la Suprema Corte de Justicia en un evento que se desarrolló para tal fin. Y nos pareció de suma importancia retomar algunas de
las reflexiones que se pueden hacer sobre este caso específicamente y sobre todo por la trascendencia que tuvo en su oportunidad la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Rosendo Cantú y otra contra México data del 10 de noviembre de 2003. Valentina Rosendo Cantú, en calidad de víctima, tuvo el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil, entre estas la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y ellos presentaron la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a lo que establece la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene que agotarse todo el procedimiento en México para posteriormente hacer la presentación de queja ante esta Comisión Interamericana. Así se dio. Se señaló como responsable el Estado mexicano sobre violación sexual y tortura en contra de esta mujer menor de edad y que los hechos acontecieron en el año 2002. Una vez realizada la investigación, la Comisión Interamericana determinó presentar ante la Corte el caso, esto con base al procedimiento de los artículos 44 al 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esto en 2009 para que posteriormente se emitiera la resolución en agosto de 2010. En primera etapa, la Corte recibió 11 escritos de naturaleza amicus curiae de diferentes personas e instituciones, inclusive destaco la participación de alumnos de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Y después se llevó a cabo una audiencia pública en la cual el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la falta de atención médica oportuna y especializada de Rosendo Cantú al momento de la presentación de su denuncia penal, lo que no solamente vulneró sus derechos humanos previstos en la Convención Americana citada, sino también transgredió los derechos de los niños. También se reconoció que el retraso en las investigaciones sobre la denuncia citada se tradujo en una afectación a la integridad psicológica de la mujer. Este reconocimiento fue valorada por la Corte al considerarlo una contribución positiva para el desarrollo del proceso y la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana. Una vez que se valoraron las pruebas por parte de la Corte, en diferentes tipos de pruebas, documentales, testimoniales, en general, la revisión implicó algunas disertaciones y dentro de estas destacó algunas formuladas por la Corte Interamericana. La credibilidad del relato de la señora Rosendo Cantú aparece respaldada por el dictamen médico-psiquiátrico que le fue realizado el 11 de marzo de 2002, el cual fue incorporado a su expediente respectivo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Existe información sobre las exploraciones físicas realizadas a la víctima con base en las cuales el Ministerio Público Militar dio un fe de lesiones en la cual quedó señalada que Rosendo Cantú presentaba una escoriación visible en el ojo derecho. Quedó demostrado que Rosendo Cantú fue víctima de violación sexual cometida por 2 militares en presencia de otros 6, mientras se encontraba en un arroyo al que acudió a lavar ropa en las cercanías de su casa. Estos actos también implicaron una violación a su integridad personal, lo cual constituye un acto de tortura de acuerdo con la Convención Americana y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. La violación sexual de Rosendo Cantú afectó aspectos esenciales de su vida privada y anuló su derecho de tomar libremente las decisiones respecto de su vida sexual. Por tanto, el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada de Rosendo Cantú, transgrediendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención de Belén do Pará. Ello implicó, pues, a partir de los puntos que señalo, la condena para el Estado mexicano, y en ese sentido hubo una resolución que condenó al Estado mexicano a la reparación del daño material, que quedó cuantificada con $5,500 o su equivalente en pesos por conceptos de pérdida de ingresos de Rosenda con motivo de los actos de violencia y además la reparación de daño
con respecto a su hija. Hubo también condena por gastos y costas y se le condenó al Estado mexicano a otorgar becas de estudio tanto a la señora Rosendo Cantú como a su hija. Esto por hacer alguna referencia dentro de los párrafos de la resolución que en su oportunidad se dictó. Podemos desprender aquí que sin duda una situación lamentable afectó a esta mujer. Afortunadamente recibió el apoyo de estas organizaciones de sociedad civil que comenté y tuvo la posibilidad de contar ya con esa resolución, no en el tiempo que pudiera ser el mejor, pero finalmente hubo la posibilidad de la indemnización que comento. Nos queda la reflexión aquí que México tiene, y sobre todo el Estado mexicano, tiene un gran reto para asumir compromisos adquiridos. No se trata solo de ratificar convenciones. México había ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José, Costa Rica, de acuerdo a decreto promulgatorio en el Diario Oficial del 7 de mayo de 1981. Pero además, México aceptó en su oportunidad, el 24 de febrero de 1999, el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y esto hace precisamente que México asuma responsabilidades y ante todo cumpla con estas sentencias que son dictadas en el ámbito de la Corte Interamericana. El siguiente caso, y también de manera sintética, son casos extensos, ustedes los pueden consultar en la página, el portal de la Corte Interamericana es muy completo y están las sentencias, puede ser por nombre, puede ser por país, ustedes pueden encontrar ahí los datos, las resoluciones son muy amplias y muy elaboradas con una gran precisión jurídica, que es lo que nos permite retroalimentar lo que estamos comentando. El caso de Atala Rifo y Niñas contra Chile es una sentencia de la Corte Interamericana emitida el 24 de febrero de 2012, y esto fue resultado de un largo proceso. Quiero decir que Atala Rifo es abogada, de hecho es jueza en su lugar de origen en Chile, y tenía un matrimonio. De ese matrimonio nacieron 2 hijas, hay un divorcio de la pareja, y posteriormente al divorcio la señora empieza una relación con una mujer, con su pareja mujer. Ante esta situación, el esposo demanda que por un lado la pérdida de patria potestas y por el otro el guarda y custodia de las niñas, porque le alegaba un mal ejemplo para las niñas, dado la relación que mantenía su ex esposa. Señala pues, después de agotarse el proceso dentro de Chile, se dio todo el procedimiento hasta segunda instancia y le confirman la resolución a favor del esposo, que ella decide precisamente acudir ante la Comisión Interamericana, argumentando la violación de sus derechos humanos por trato discriminatorio e intromisión arbitraria en su vida privada y familiar, debido a su orientación sexual, con la consecuente privación de la custodia de sus 3 hijas. Y también fue invocada la violación al principio del interés superior del niño. Después de la revisión que hace la Comisión Interamericana, turna conocimiento a la Corte Interamericana. Ahí se da toda una serie de revisiones, como podrán entender, de todo el expediente. Y hay varios aspectos a subrayar dentro de todo esto, dentro de la lucha de Atala Rifo, que fue precisamente las niñas. El fondo de todo esto, según los argumentos y los alegatos que en su momento se interponen, es que las niñas no habían sido consultadas. Con base en el interés superior del niño, se requería saber si las niñas qué opinión tenían sobre la privación del derecho que había tenido la madre para la guarda y custodia de sus menores hijas. Según comentó Atala Rifo aquí en México, ella buscó asesores especialistas en la región latinoamericana sobre derechos del niño para poder alegar con base jurídica la necesidad de la consulta de las niñas, de la opinión de las niñas acerca de la guardia y custodia que había decretado el juez chileno. En ese sentido,
una vez que se realice el estudio, que se realice el análisis, participan dos destacados especialistas en derechos de infancia en América Latina, que es Emilio García Méndez y Miguel Sillero, y ellos establecen en los alegatos precisamente la importancia de la opinión de las niñas. Revisando todo esto, la Corte Interamericana emite su resolución. Me voy a permitir hacer referencia brevemente, como les comentaba, las resoluciones son muy amplias. Las dos niñas que expresaron sus opiniones de manera libre e independiente sobre los hechos que les afectaban en el caso analizado se consideraron también víctimas. Los argumentos y el lenguaje utilizado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile muestran que se le otorgó una relevancia significativa a la orientación sexual de Atala. Esto implicó un trato discriminatorio. La determinación del interés superior del niño en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según sea el caso, los daños o riesgos reales y probados y no especulativos o imaginarios. Por tanto, no puede ser admisible las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia. Por ello, el interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o custodia. En el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres solteros, las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el derecho de los estados deben ayudar al avance social. De lo contrario, se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos. Determinó así la Corte Interamericana que la Corte Suprema de Justicia de Chile no cumplió con los requisitos de test estricto de análisis y sustentación de un daño concreto y específicamente supuestamente sufrido por las tres niñas a causa de la convivencia de su madre con una pareja del mismo sexo. Además, el hecho de vivir con su madre y su pareja no privaba a las niñas del rol paterno, por cuanto el objeto del proceso de tuición no implicaba que el padre hubiera perdido el contacto con ellas. Y así, en toda la redacción de la resolución que comento, se hace una puntual revisión de estas violaciones a derechos humanos que en su oportunidad tuvo la señora Atala Rifo y recibió la sentencia favorable por parte de la Corte Interamericana, condenando al Estado chileno a diferentes indemnizaciones. Unas es la económica, por supuesto, pero aparte los apoyos psicológicos de las niñas, haciendo notar, pues, de manera muy subrayada, que hay una discriminación, o hubo una discriminación en este caso, contra las mujeres a causa de su orientación sexual, y que esto trasciende su vida familiar, laboral y social. Son, pues, como comentaba, dos casos nada más, no son los únicos, insisto, hay muchos casos que reflexionar, que tienen que ver con esta discriminación contra el género y contra cualquier situación que pueda afectar a las mujeres. Quisimos aportar estos dos ejemplos únicamente a manera de guía para darnos cuenta, pues, de que la dignidad humana, la no discriminación y la equidad son los principios que deben de regir ante todo las resoluciones que puedan emitir nuestros órganos jurisdiccionales. Y que definitivamente en México nos falta mucho por aprender en estos contextos, que la lucha de las mujeres que se ha iniciado, como se ha dicho con mucho tino aquí, de manera ancestral, implica todavía muchos años más de lucha. Nosotros en los salones de clase, comentando con nuestras alumnas, hacemos énfasis en esto, en el privilegio que significa en este momento estar sentada así en una aula de licenciatura, de posgrado inclusive, pero eso ha sido gracias a la lucha de muchas mujeres antes, ha sido el trabajo perenne de grandes heroínas que aquí nos llevaría mucho tiempo
abundar sobre esto, pero afortunadamente se cuenta con este libro. Me parecería un libro de consulta muy importante, de gran trascendencia para analizar precisamente cada uno de los ensayos de las distinguidas juristas. Repito, no lo digo por mi caso, lo digo por mis compañeras aquí presentes y las que no lo están, y con un sentido pésame también por la pérdida de la doctora Cera Bielostowski, como se decía hace un momento, por Lucía. Nos parece que debemos unirnos para que en efecto reciba ese reconocimiento, merecido honor a una mujer que dejó en las aulas una vida en pro del derecho. Muchísimas gracias por la bondad de su atención. Agradecemos su participación a la doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda. Bien, dado que el tiempo ya se nos viene encima, pues se nos vino, dice la maestra Rosita, presentamos a la maestra Rosita, que como ella siempre nos ha dicho, bueno, es que mi currículum nada más diga lo esencial. Bien, pues nos lo dio específicamente en ese sentido. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realizó estudios de posgrado en Derecho Privado en la Universidad de Nápoles, Italia, y en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Asimismo, jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y otros, Campo Algodonero contra México, y asimismo es autora de innumerables trabajos sobre derecho de familia, derecho de mujeres, de niñas, niños y derechos humanos. Sin más ni más, le damos la palabra a la maestra Rosita, por favor. Gracias, María del Carmen, Carmelita. Gracias por la invitación a esta mesa y que agradezco por compartir con queridas amigas esta mañana. Gracias, Monse, también por esta invitación que te corresponde en buena medida a ti ese agradecimiento. Gracias, Patti Cursain, por haber coordinado este libro que, como decía Lucía Rafael, podemos o no estar de acuerdo en algunos aspectos ahí establecidos, pero bueno, yo creo que siempre es bueno encontrar la diversidad de opiniones en todos los temas, de ahí se obtienen mejores argumentos para fundamentar los propios. Creo que el libro es ciertamente muy significativo. Para mi gusto hubiera sido también, me hubiera gustado que participaran hombres para varones, para tener también esa visión masculina de la historia que siempre hace falta. No estamos las mujeres aisladas en un mundo aislado, entonces nos corresponde también colaborar con varones, y hay muchos varones que son más feministas que las propias mujeres. El feminismo no participa de un cuerpo femenino solamente. De manera que yo voy a ser muy rápida, porque pues el tema o los temas que me correspondieran en esta mañana pues ya fueron abordados de manera muy significativa, así es de que solamente señalaría que la Constitución de 17, y siempre lo digo porque más aún cuando nos acercamos ya a los festejos de los 100 años de nuestra Constitución, se integra por normas fundamentales y programáticas de una nación y su pueblo. Es la primera en la historia mundial con una clara inclinación social que además se convierte en un sistema de vida, o debería convertirse, para mejor hablar, debería convertirse en un sistema de vida tutelar y protector de los desiguales, y que a través de las garantías sociales dignifica y obliga a la educación, la cual ya sabemos deberá ser gratuita y laica. Esto de la laicidad, pues estaríamos por ver si efectivamente se cumple en su totalidad esta característica de la obligación, de la educación.
Y para todas las personas, el trabajo con el equilibrio sano del capital y del esfuerzo de los y las trabajadoras, pero con mínimos laborales, objetivamente aplicados en la jornada, en el salario, en la protección contra los riesgos y en general con normas que dignifiquen a las personas trabajadoras. Así también como en un esquema de propiedad privada y social que respeta nuestra historia y que propicia la conservación de la propiedad ejidal en los pueblos del campo nacional. Esto ya casi no se menciona, pero creo que es muy importante el campo mexicano, que fue motivo de nuestra revolución, pues está ahí abandonado y prácticamente dejado a sus propias fuerzas, que son, por cierto, muy pocas. También desde otro punto de vista, el de la organización de las ideas e instituciones, la Constitución hace una división entre la democracia política, la económica y la social, y la de las garantías individuales y sociales con su relativo los derechos humanos. Ya se dijo aquí las características de los derechos humanos, así es de que yo nada más me referiría a que en efecto la democracia mexicana se integra en 3 sistemas: el jurídico, el político y el social. La Constitución y las leyes que de ella emanan, que dan pie a varios principios inalterables respecto a los derechos y obligaciones de los individuos y a la manera de ser de las instituciones y a las garantías de cada persona estimadas como derechos humanos en comunidad, de integridad, la legalidad de bienestar y los derechos políticos son características relevantes del Estado, son características relevantes del Estado de Derecho mexicano. Y ahí voy a abrir una gran pausa para plantear 2 casos que me preocupan muchísimo. Uno de ellos que vi en el periódico Reforma, La Jornada ayer, justamente donde se señala candidatas, factor de derrota del PRI en 70% de los municipios de Hidalgo. Omar Fayad. El PRI ganó la gobernatura de Hidalgo, aun cuando perdió perdió de los 84 municipios del estado, perdió 61. Fíjense nada más la debacle que sufrió el PRI en el estado de Hidalgo. PRI por antonomasia, ¿qué? Debido, según el señor Omar Fayad, entre otros factores, a la equidad de género que obliga a los partidos a postular mujeres en la mitad de los puestos de elección, aunque no sean competitivas, y a la reducción de los tiempos de campaña de 60 a 30 días. Se le hace poquito 30 días como para hacer una campaña. Creo que los ciudadanos ya estamos hartos de las campañas políticas que nos asedian todos los días, cuando no son unos son otros, y ya estamos verdaderamente cansados de esas campañas políticas que además nos cuestan a los ciudadanos, que nosotros aportamos el dinero para que ellas se realicen y todavía no le son suficientes al señor Fayad. Lo anterior provocó el voto diferenciado de los electores que para alcaldes votaron por la oposición y para gobernador lo hicieron por el tricolor, sostuvo Omar Fayad. El PAN, sin embargo, alega que hubo fraude en la elección del mandatario estatal con el aval del órgano electoral. Y lo de siempre, ¿no? La discusión de que si hubo fraude o no hubo fraude cuando se pierden las urnas, el tan anhelado poder político. El proceso de impugnación por el triunfo del priista se inició ayer con la revisión, bueno, bla, bla, bla. Fayad Meneses, el gobernador electo de Hidalgo, consideró que la derrota del PRI en 70% de los municipios se debió al principio de equidad y de género, que impulsó como candidatos a mujeres no competitivas.
Esta es de veras, para mí fue una sorpresa leer esta noticia, porque el género y la perspectiva de género ha impactado a esta sociedad machista mexicana, permítanme que así lo diga, patriarcal, dicho de manera más delicada, pero esto nunca se me hubiera ocurrido pensar que por la equidad y de género, por principio de equidad y género, se haya perdido las candidaturas por parte del PRI en Hidalgo. Es algo verdaderamente terrible, porque dicen por ahí, los dichos siempre tienen una gran cantidad de verdad y de sabiduría. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces yo creo que el señor Fayad no quiere ver qué está pasando en su estado, que la gente ya quizás está harta de un partido que se ha perpetuado desde tiempos inmemoriales en el estado de Hidalgo, y que ya a lo mejor busca otra salida, pero desafortunadamente esas salidas no se las proporcionan los partidos políticos, porque evidentemente las personas que seleccionan para los puestos políticos pues no son las que el pueblo requeriría en un momento dado. Bueno, este es un ejemplo que yo les quería mencionar, porque me tiene realmente muy preocupada de los embates que la equidad de género y la perspectiva de género y las metodologías para identificar justamente esta discriminación hacia las mujeres ha tenido a lo largo del tiempo, pero esto sí se me hace el surrealismo mexicano llevado a sus extremos más grandes. Por supuesto que la democracia mexicana se integra en 3 sistemas, el jurídico y el político y el social, pero cuando falla alguno de esos 3 sistemas, pues estamos ante esta situación. El otro caso que les quería mencionar, y me quiero ceñir exactamente a los 15 minutos que tenía, que se tenía establecido para cada uno de los participantes de esta mesa, es el caso de acoso sexual, que ya aquí se mencionó también por la doctora Cursain, el acoso sexual de que son objeto muchas de las mujeres que intentan acceder a mejores niveles laborales, a mejores puestos políticos. Siempre hay un acosador por ahí que les pone el freno para que esto no suceda. Y bueno, el ejemplo también que tenemos en los últimos días es el de la compañera, por decirle de alguna manera, de Virgilio Andrade. No sé si están enteradas, pero lo denunció por acoso sexual. Imagínense con el puesto que él ocupa, que sea denunciado como acosador sexual, pues es casi igual que lo que está pasando con Omar Fayad en Hidalgo, por el impacto social que esto tiene de personajes que debieran ser, mejor dicho, paradigmas de ética profesional en el desempeño de sus funciones, y que desafortunadamente aprovechan esos puestos políticos para obtener beneficios personales a costa de quien pueda o quien se deje, mejor dicho. Entonces las mujeres siguen ahí expuestas al acoso sexual de sus patrones, de sus jefes, de la comunidad misma que trata de ocultar esas situaciones, y que generalmente actúa no en contra del acosador, sino en contra de la víctima acosada, lo cual es tristísimo, porque quiere decir que no hemos avanzado en este camino de democracia y de igualdad,
y de respeto a la dignidad de las personas. Y concluiría diciendo que, a propósito de esto, que del análisis de la condición de la mujer se evidencia que esta condición es el resultado de una relación de dominación del sexo masculino sobre el femenino. Esto nos queda claro en estos dos ejemplos que les he mostrado. Y esto es el resultado de un modo de organización que los movimientos de mujeres califican como patriarcal y que ha permeado a lo largo de la historia de la sociedad mexicana. Estos son dos casos nada más, ejemplos muy significativos, pero de los casos muy frecuentes y que está plagada la historia de nuestro país. Sí, de los notables. Estos serían por los personajes que son que participan de esos hechos, pero la realidad es que esto está en todas las capas de la sociedad, está en ya se dijo, en las universidades, está en los puestos políticos, está en el campo laboral, en todos donde podemos fijar nuestra atención, ahí vamos a encontrar esta problemática. Y claro, esta relación de dominación ha descansado en una construcción cultural diferenciada de los seres humanos en categorías masculina y femenina. Las diferencias de género no tienen su fundamento en un hecho natural, esto ya se ha dicho en repetidas ocasiones, sino que las diferencias de género son el resultado de un proceso histórico, cultural y social determinado, de manera que el trabajo que tenemos es justamente modificar esas estructuras culturales y sociales que seguimos arrastrando como sociedad y que producen este tipo de hechos como los que les acabo de mencionar. También se puede afirmar que los fenómenos de discriminación no son homogéneos en todos los tiempos y en cualquier sociedad, por lo que se requiere la utilización de la perspectiva de género como un método de análisis útil y con un potencial crítico muy importante para identificar los factores culturales que han permitido la creación y el mantenimiento y la reproducción de las características discriminatorias. Tal es el caso de México, cuya legislación y procesos igualitarios para la mujer han sido calificados inclusive como justos y progresistas, no obstante que todos sus instrumentos y propuestas han sido meramente formales. Ese es el ejemplo clásico de esto que les estoy mencionando. De los diferentes aspectos analizados, igualdad, participación política, salud reproductiva, trabajo, educación, violencia, se desprende la comprobación empírica de una discriminación hacia la mujer, no solamente numérica, sino crudamente cualitativa. Y esa discriminación está así, basta que lo veamos con ojos preparados para encontrar esa discriminación, y la vamos a encontrar en todos los aspectos de nuestra vida social. Las mujeres tienen el derecho a disfrutar el mismo esquema de igualdad de libertades básicas que rige para los varones, lo cual debe significar igualdad en oportunidad para todos, pero mayores beneficios para quienes así lo requieran, que en este caso son desde luego las mujeres. Plantear la democratización del país implica no solamente la generación permanente de procedimientos justos, sino la preparación de sujetos que sean capaces de aplicar y defender los principios democráticos a partir de sus ámbitos privados, en todas las esferas que vivan y desarrollen sus actividades. Se trata de darle nuevos contenidos a la sociedad, que permita articular las distintas identidades e integrar todas las formas de participación vigentes y necesarias para crear un tejido social que permita desarrollar plenamente los valores que sustentan la democracia. Y aquí termino y me uno al comentario que ya se hizo y que lo hizo también mi querida
amiguísima que está allá parada, Lucía Rafael, en el sentido de que la discriminación está ahí, a la vuelta, basta que la veamos, la busquemos y la vamos a encontrar, porque no se ha hecho un merecido homenaje a una maestra que dedicó 50 años de su existencia a una facultad que le debe mucho y que sin embargo no le está reconociendo como le hubiera reconocido si hubiese sido varón. La maestra doctora Sara Bialotowski. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestras distinguidas ponentes y bueno, por lo que respecta a esta mesa, pues se da por concluida, pero en segundos